Mira, si eres boliviano te recomiendo que te quedes a ver este video porque es probable que lo que vas a ver a continuación sea el material más importante que he creado sobre la selección boliviana desde que creé Cafecito Gol. Así que nos vamos a tomar un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano porque hoy vamos a develar cómo la verde le puede ganar a su rival en la final del repechaje. Me refiero a Irak. A Irak, muchachos. Y vamos a hacer este video lo más simple posible. En esta ocasión ni siquiera nos da tiempo de traerles imágenes, ni videos originales, ni nada de eso. Acá vamos a hablar simplemente directo a cámara porque apenas en un día y medio la selección boliviana va a estar jugando contra Irak. Quizá, bueno, ya estás viendo este video al día siguiente, así que te faltará apenas un día para la cita histórica. Por lo tanto, acá, así en caliente, traje todas las anotaciones, muchachos, que podemos hacer acerca del equipo iraquí, acerca del equipo asiático. De una, ¿qué tipo de equipo es Irak? ¿Qué tipo de equipo es el rival de Bolivia en la final de repechaje? Bueno, hay que decir que es entrenado, y esto es importantísimo, por el australiano Graham Arnold. Para quienes no les suene este nombre, él fue el entrenador de la selección de su país, de la selección de Australia, en el Mundial del 2022 en Qatar, que de hecho llegaron a fases finales, llegaron a octavos de final y enfrentaron nada más y nada menos que a la campeona del mundo Argentina, poniéndolos incluso a los albicelestes en aprieto en esa fase. Recuerden que empezó perdiendo el partido 2-0 y después, bueno, descontaron y terminó siendo el Dibu Martínez prácticamente un héroe. Y les puedo decir que la selección de Irak hoy en día juega de una manera bastante similar a esa Australia. En este caso con un 4-4-2, es un equipo muy compacto, de líneas muy juntas, que además de eso, muchachos, apela al orden táctico y a la explosividad, pero también hay que decirlo que esto se debe también a que su técnico es muy pragmático y agresivo en su juego. Por esa razón, también lo físico es importante, es un equipo de transiciones rápidas, es un equipo que apela mucho al contragolpe, pero esto no quiere decir que sea un equipo que se parta tanto, es un equipo que también mantiene el orden en la mitad de la cancha, aunque quizás el medio campo no es su principal fuerte, no influye demasiado, no es una selección que te tenga mucha pelota en la mitad, pero tampoco se rompe, tampoco es irresponsable. Es decir, es un equipo, repito, de líneas juntas, un equipo compacto. 4-4-2 le permite jugar de esta manera. Esa es la fisionomía de este conjunto. Ahora, el equipo lo hacen sus hombres, sus jugadores. ¿Y cómo está conformada esta selección, muchachos? Hay que decir, y no sé si esto es visto como una ventaja o una desventaja, pero esta selección está conformada por jugadores en su gran mayoría del torneo local. Muchos jugadores del equipo Al Shorta y de Al Saura, básicamente. Además de eso, hay un puñado de jugadores en ligas europeas, pero de segundo orden o equipos no tan importantes. Por ejemplo, hay un jugador que es Ali Al-Hamadi, que es un jugador del Luton Town de Inglaterra, no se sabe si va a jugar. Lo propio Zidane Iqbal del Utrecht de Holanda, Youssef Amin de la EK Larnaca, hay jugadores en Noruega, hay jugadores en el Cracovia de Polonia, jugadores de la República Checa, uno que otro jugador de Arabia Saudita y también de Emiratos Árabes Unidos. Y poco más. Ahora, ustedes dirán, bueno, equipo fácil, ¿no? Incluso podríamos decir que hasta con mejores nombres que los surinameses, que tenían un montón de gente en Países Bajos, ¿no? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque cuando tienes muchos jugadores de la liga local, esto quiere decir que se conocen. Y más si gran parte de ellos forman o conforman equipos o un club o un mismo club. Se conocen bastante bien. Bastante bien. Jugaron las eliminatorias juntos y tienen esa sinergia, sobre todo los jugadores de la defensa, muchos de ellos, repito, forman parte del Al Shorta. De esta manera podríamos resumir qué es Irak desde el punto de vista de su construcción como seleccionado. También es una selección, repito, que al tener un juego muy explosivo y un juego de transiciones rápidas, tiene que aprovechar las que genera. No genera demasiado fútbol como para tener decenas de oportunidades durante el partido, pero las que genera tiene que tratar de aprovecharlas, ¿no? Y tiende a hacerlo cuando gana los partidos.
Y también buscan, por lo general, salida limpia desde su portero. Buscan la salida limpia, que el rival salga a presionar y en ese sentido, desde la presión, generarse espacios para contragolpear o más allá de contragolpear, porque no estarías recibiendo un ataque antes de salir tú a hacer el contragolpe. Me refiero a salir limpio y ver que el rival se te encime, te venga a presionar y ahí salir, no tener el espacio para poder salir. A eso me quiero referir. Entonces, buscan salir con el arquero. Ahora, ¿cuáles son sus fortalezas? Ya hablamos de la fisionomía, vamos a hablar de la fortaleza y luego de las debilidades, ¿no? Y cómo ganar, además. Con eso vamos a finalizar. Tienen un muy buen juego aéreo, tienen buenos cobradores de pelota parada, son tipos que te mandan balones al área con mucha comba, sobre todo tienen allí un zurdito que manda la pelota al área y que hay que tenerle mucho cuidado a esos balones que vienen con mucha rosca y además suelen entrar al segundo palo, como juegan con 4-4-2 o bien se cabecean los defensores que se suman al área para la jugada de balón parado, o te cabecean el segundo delantero, el primer delantero, como tienen evidentemente 2-9, 2 puntas, siempre hay que tener mucho cuidado con ellos porque además es un equipo de jugadores bastante altos. Yo pensaría, ¿no?, cuando se habla de Irak, que es un equipo pequeño, de jugadores pequeños, habilidosos, muy chiquititos, y resulta que no, resulta que son más bien jugadores muy físicos y algunos espigados. Tienen extremos habilidosos y rápidos, pero repito, son altos igual, son espigados. Explota mucho las bandas y manda balones al área, que es justamente lo que decía, pero sobre todo para que resuelva el jugador número 10, el delantero Mohanad Ali. Mohanad Ali, que tiene muchos recursos y es un tanque. El 9 de este equipo, en este caso es número 10 de camiseta, pero que funge como uno de los jugadores al ataque. Mohanad Ali es un tipo de muchísimo cuidado. Es alto, 1,82 m. 1,82 m, es potente, es muy potente, pero además, como bien acabo de decir, los recursos con los que cuenta este jugador número 10, incluyen saber bajar la pelota, sabe pivotear, se sabe combinar muy bien con sus compañeros, rematar de cabeza. Si tiene que hacer una volea, te la va a hacer. Si tiene que girarse en un pequeño espacio, un espacio reducido, lo va a hacer también. Así que allí a mí me huele a que él va a tener que ser neutralizado. Van a tener que defender los 2 contra 1. Bien sea el delantero titular o bien sea Hussein, que también suele jugar de titular en este equipo. En fin, muchachos, van a tener que cuidarlos y muy bien. Yo creo que ahí Morales y Hakim tienen que hacer una gran labor, tienen que cuidarse muchísimo del juego de Ali. Repito que es uno de los delanteros, si me preguntan, el más talentoso de todos, aunque a veces, repito, el entrenador opta por no ponerlo titular. Yo creo que a Bolivia le puede hacer mucho daño. Un 2 contra 1, yo creo que no hay que perderle referencia nunca. También hay que recordar que si le haces a él el 2 contra 1, estás perdiendo o estás perdiendo también la referencia del otro delantero, y como juegan en 4-4-2, ahí también tienen que tener cuidado los laterales para cerrar y ayudar. También tiene que tener el contención, en este caso Héctor Cuellar, la capacidad de volver a ayudar a sus compañeros y evitar que te entre libre el otro delantero. Así que tiene que haber una labor de mucha coordinación defensiva. Repito, mucho cuidado con el 10, mucho cuidado con el 10. Yo considero este un equipo piraña, y lo he nombrado equipo piraña porque cuando ellos quieren defienden 2 contra 1, incluso 3 contra 1, te encierran al jugador más talentoso. En este caso sé que van a buscar a Miguelito, sé que van a buscar encerrar a Ramiro Vaca para que no tengan capacidad de asociación y de pase, razón por la cual yo creo que Robson Mateus y Gabriel Villamil tienen que ser muy importantes en esta partida, porque repito, esta gente te roba la pelota, te hacen 2 contra 1 y rápidamente reanudan, salen de forma muy veloz, y con 2 o 3 pases ya están en el área rival. Además meten toda su gente en el área rival con intensidad y generan
o sea, no te generan demasiadas ocasiones, pero cuando sí te enciman, es decir, cuando sí tienen posesión de pelota y cuando le cedes de alguna forma el balón, en ese sentido este equipo se te va bastante arriba, repito, roban, se van bastante arriba y ahí se empiezan a meter gente en el área, que por lo general lo hacen en los últimos minutos del partido, y esto también es importante. Bolivia no se puede dormir en ningún momento del encuentro, tiene que estar 100% concentrado, porque en los últimos minutos de los encuentros, en los últimos minutos en este caso de las prórrogas que tuvieron en la clasificación, es cuando estos tipos se aprendieron mucho más. Un poquito de cafecito para seguir refrescando ideas. Bueno, debilidades, muchachos. He anotado más fortalezas que debilidades en este equipo. Y ya esto te habla que, a diferencia de Surinam, es un equipo que tácticamente parece estar mejor trabajado, para sorpresa de nadie, porque Surinam era un equipo con muchas fortalezas, pero que concedía muchos goles, y esto se debe por lo general a desorden táctico, y cómo iba a haber un orden táctico si había un nuevo entrenador. E incluso durante la eliminatoria apelaba el surinamés más a sus capacidades resolutivas que a la capacidad de entenderse, porque básicamente era un equipo artificial de jugadores de un país ajeno, es decir, bueno, ajeno no al 100%, pero con muchos antepasados en Países Bajos, y que terminaron naturalizando un montón de jugadores, y que de esa manera artificialmente se constituyó un equipo, pero que en realidad no funcionaba de manera tan colectiva. Entonces tenían que apelar a individualidades. Por eso el juego tan directo de los surinameses. Pero este equipo es mejor trabajado tácticamente, se conoce mucho mejor, y por esa razón yo considero que tienen menos debilidades que los de Surinam. Ahora, ¿cuáles son esas debilidades? Lo primero es que el central Akam Hashem es bastante nervioso, lento y torpe con el balón. Yo personalmente, si este tipo juega, yo iría a atacarlo e iría a buscarlo. Presionarías sobre todo con, mira, por ejemplo, si juega Fernando Nava en el segundo tiempo, ya cuando el defensor esté cansado, intente el portero jugar con él, un Fernando Nava podría ser muy interesante para presionar su salida. Podría ser Miguel, el propio Miguelito, podría ser el propio Ramiro Vaca, de ser necesario. Hay que buscar a Akam Hashem. Repito, es bastante lento, bastante torpe, retrocede mal. Yo atacaría a este jugador, y atacaría también a sus espaldas. El mediocampo no ofrece mucha oposición. A ver, repito, un mediocampo organizado, que juega simple, que no tiene demasiada calidad para... o sea, no es tan tiempista, no tiene calidad técnica suficiente como para sostener el balón demasiado tiempo. Realmente no le interesa mucho al mediocampo tener la pelota, sino, repito, soltar la pelota rápido. Y en este sentido, sufren mucho también cuando los atacas por dentro. He visto incluso jugadas en el partido decisivo contra Emiratos Árabes Unidos, que los Emiratos empiezan muy bien y después terminan perdiendo su clasificación al repechaje. Me di cuenta cómo cuando los atacaban por dentro, incluso con rapidez, con mucha velocidad, o le ponían mucha gente en el medio campo, quedaban totalmente rotos. Ahí sí se rompía el medio campo. Yo había dicho que este equipo rara vez se rompe, pero se rompe en el medio, sobre todo cuando pierden el balón y sales con mucha velocidad por el medio y sin complejo, sin temor a ir hacia adelante. Jugadores, repito, como Ramiro Vaca, como Miguelito, como Nava, como Tonino Melgar, a este equipo le hacen muchísimo daño. Y si además, bueno, no me voy a adelantar, porque después les voy a decir qué puede hacer Villegas para ganar el partido. Desde mi humilde punto de vista, evidentemente Villegas este video no lo va a ver. Pero bueno, aquí un poco compartiendo con ustedes, para que cuando vean el encuentro se acuerden de lo que hemos conversado. Pero ojo, se puede romper el medio campo, sobre todo con mucha velocidad. Repito, son bastante rápidos a la hora de atacar los mediocampistas ofensivos, las flechas que tienen por las bandas, pero para defenderse, tanto en el medio como en la defensa, tan rápidos no te son. Y bueno, en este sentido también la presión alta les suele hacer daño. Si los vas a presionar arriba. Ya hablaba de lo que pasa con el defensor, que sale mucho con el portero. Una que otra torpeza se podría aprovechar. Ahora, cuando logran saltar líneas, es decir, cuando salen limpio, que es lo que justamente ellos buscan, si Bolivia va a presión alto y no logra robar el balón, tiene que mantener de alguna forma a su medio campo
bien establecido y a sus defensores no muy altos, porque puede terminar sufriendo ese contragolpe que está buscando este seleccionado para hacer mucho daño. Entonces es una jugada riesgosa o es riesgoso irlos a presionar alto, pero te puede dar mucho rédito si lo haces bien. Si lo haces mal, tiene que haber un plan B, y en este caso la contención, los volantes mixtos, los volantes de contención, y la defensa y los laterales tienen que tener mucho cuidado y hacer muy buenos relevos y respaldos. ¿Cómo ganar? Porque ya les dije fortalezas, debilidades, les dije además cómo es el equipo. ¿Cómo ganar, muchachos? Pues se los cuento antes de este último sorbito de café. Ahora sí. Bueno, número 1, no dejar solo el 10. Ya se los marqué bastante. Hay que hacerle marca personal de Morales. Hay que apoyar a Morales si lo vemos con complicación, en este caso que Hakim tenga esa posibilidad de apoyarlo, sobre todo para que no gire, para evitar que le quede algún rebote. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero bueno, a Morales, si hubiera que ponerle una marca personal a este tipo, al 10, yo creo que he visto mucho más sólido a Morales que a Hakim en este partido contra Surinam, y me gustaría que él sea el que lo referencie mucho más, ¿no? Creo que los laterales bolivianos no deben subir tanto, a diferencia del partido o lo que sugerimos contra Surinam. Creo que en este encuentro no se puede jugar igual que contra el equipo de CONCACAF, el equipo sudamericano que hace vida en CONCACAF, es decir, Surinam. En este caso es distinto. Creo que los laterales como Medina y Roberto Carlos Fernández no deberían subir tanto. Y cuando suban, que lo tienen que hacer de vez en cuando, sobre todo para atacar y hacer el 2 contra 1, tienen que garantizar los bolivianos que se finalice la jugada. Esto también lo marcamos contra Surinam, pero acá es fundamental, porque después contra Surinam tú podías permitirte perder el balón y de alguna forma quizás te terminaba perdonando el rival. Pero en este caso, este equipo perdona muy poco cuando quedas muy adelantado y ellos quedan posicionados arriba. Entonces yo tendría mucho cuidado de no finalizar la jugada. Hay que finalizar sí o sí la jugada si van a subir los laterales. Pero en el 70% de los casos yo creo que los laterales tienen que quedarse a defender. Tienen que quedarse a defender. Ojo con eso, porque si no puede volver Medina, que fue bastante contra Surinam, y si no puede volver Roberto Carlos Fernández, que los dos son bastante rápidos, va a ser un problema. Presionar la salida con los delanteros y mediocampistas, ya lo decía también, los mediocampistas ofensivos, solo los mediocampistas ofensivos, es decir, delantero, el que pongan, Godoy, supongo, Miguelito y Vaca, o Miguelito y Nava. Yo creo que es muy difícil sentar a Ramiro Vaca, pero cuidado, y este partido no es para Fernando Nava, o yo lo pondría en el segundo tiempo, quizás ya con el equipo rival más desgastado. ¿Por qué nombro solamente a 2 jugadores en el medio campo ofensivo más el delantero? Porque este encuentro se tiene que jugar con tribote. La alineación que puso Villegas contra Surinam, yo lo dije en el video previo y terminó ocurriendo así, no fue la mejor. Él empieza, desde mi punto de vista, leyendo mal el partido, pone un tribote, pone a Cuellar, Robson y Villamil. Cuellar sobraba, lo dijimos en nuestro video por acá, lo dijimos clarito. Y empezó perdiendo el partido Bolivia. Lo que tenía que haber hecho era salir con 2 contenciones y que como Cuellar sobraba, poner a un mediocampista ofensivo adicional, que en este caso fue Moisés Paniagua. Y ahí acertó. Cuando hizo el cambio y puso a Paniagua, Paniagua le da el gol. Y de esa manera también se genera el segundo, ¿no? Con más gente en el área rival. Bueno, eso funcionó contra Surinam, porque Surinam realmente no jugaba nunca por el medio campo. Este equipo, repito, no tiene a sus jugadores más talentosos por el medio campo. Son bastante simples para jugar, pero la pelota sí pasa por el medio campo para gestar. O sea, sí suele pasar por el medio campo para establecer un enlace. Entonces, si tú le quieres ganar a este rival y si quieres evitar contragolpes con un equipo muy táctico y físico y que también junta muy bien sus líneas y que también es muy compacto, tú tienes que ser más compacto que él. Por lo tanto, tener un tribote en este partido es esencial. Si Oscar Villegas le quiere ganar desde la pizarra a Graham Arnold, tiene que salir exactamente como salió contra Surinam. Que repito, en ese momento fue un error, pero que en este partido tiene que repetir esa alineación. Y ahí sí tiene que estar Héctor Cuellar o Ervin Vaca o el que ustedes prefieran. Pero yo preferiría Cuellar. Ahí sí, ahí no va a sobrar Cuellar. Ahí va a ser importante. Importante para que los dos, porque repito, pone 4-4-2, por lo tanto tienen 2 interiores. Los 2 interiores de esta selección se ve absorbida por los 3 mediocampistas del equipo boliviano. Y así también Robson
y Villamil van a poder ejercer funciones ofensivas, sumándose a el trabajo de Vaca y Miguelito, o Nava y Miguelito, más el delantero. Y así también Robson y Villamil van a poder hacer mejores relevos por las bandas, ayudando a los laterales si no retroceden, y también van a estar más sueltos para volver y ayudar en contención si es que la defensa necesita una mano para evitar quedar con las espaldas descubiertas. 4-3-3 tiene que jugar Bolivia, repito, tiene que haber un tribote, Robson, Villamil y Héctor Cuellar de 5. Así desde la pizarra yo creo que se lo va a ganar. Y de esa manera, si Bolivia presiona con Miguelito y con Nava, o Miguelito o Vaca, los que jueguen, y el delantero, así ellos van a poder presionar tranquilamente, que si cualquier cosa llega Irak a saltarse esa línea, vas a tener un tribote que te va a resolver en el medio, no te preocupes mucho. Y los laterales, como repito, van a estar retrocedidos, no van a estar tan adelantados, le va a costar salir al equipo de Irak. Busca robar la pelota en fase de ataque del rival y atacar por bandas con Medina, Roberto Carlos Fernández para obligar el retroceso y oxigenar al equipo. Ese es algo que anoté. ¿Y por qué lo anoté de esta manera? Y lo dije tal cual según lo que tengo aquí puntualizado. Yo les decía que hay que evitar que los laterales suban demasiado y dije que un 70% se tiene que quedar retrasado, 65% si quieren. El resto, 35-30%, cuando sí vayan al ataque los laterales, o 25-20%, es decir, hacerlo muy poco, lo tienen que hacer solamente cuando el equipo rival esté atacando. Es decir, hay momentos en los que Irak, por ejemplo, Bolivia está cansado o Irak necesita empatar el partido. Irak se va a venir encima en los últimos minutos porque son bastante resistentes desde el punto de vista físico. Repito, Graham Arnold, el australiano, prepara al equipo desde un punto de vista físico de manera tremenda. Un tipo australiano, un tipo de esa escuela. Entonces llegan al 70, 75 y empiezan a meterse en el área boliviana. Y se empieza a cansar el equipo boliviano. Es muy importante que ese tribote que se tiene que mantener a lo largo del partido, salvo que necesites ir a buscar el resultado y marcar un gol de emergencia y prescindir de uno de los del tribote, pero si estás ganando y tienes ahí el tribote, hay que buscar a toda costa que el equipo rival, cuando vaya muy arriba en los últimos minutos, pierda la pelota y ahí sí tienen que salir corriendo los laterales. Ese es el momento. Cuando ellos están atacando, cuando ellos están presionando, buscar robar la pelota y salir rápido, pero en vez de mandarla al medio o un pase largo que te permita perder el balón de manera muy rápida y que ellos reanuden y te vuelvan a atacar hay que tirar la pelota por las bandas. Por las bandas. La salida tiene que ser por las bandas, porque de esa manera Bolivia se va a oxigenar. Y los laterales de ellos van a estar obligados a retroceder. Y si algo tienen los laterales de ellos es que atacan muy bien, van mucho al ataque, pero son horribles, y esto anótenlo. Los laterales de los iraquíes son horribles retrocediendo. Son el punto más débil de esta selección iraquí, son sus laterales. Y cuando tienen que volver son terribles, pero rara vez quedan expuestos porque, repito, obligan a que su rival siempre tenga que retroceder y obligan a que los laterales del equipo rival estén hundidos, porque si no sufre mucho o va a sufrir mucho Bolivia. Entonces, los laterales tienen que estar mentalizados para solamente salir al ataque y acompañar a los extremos cuando se robe la pelota, estando en el área propia, y de manera muy explosiva hay que tirarle el balón a los laterales bolivianos o a los extremos y que luego se sumen los laterales y hacer el 2 contra 1. No sé si me expliqué, pero evitar mandar la pelota por el medio, evitar pases largos por el medio, mandarlos más bien a los costados. Bolivia de esa manera les aseguro que va a poder respirar y va a tener allí cierta ventaja. Ok, atender las segundas pelotas en el área, esto es importante, cuidado con los rebotes. Repito, juegan 4-2, una pelota en el área es muy peligrosa, un rebote también, hay que despejar todo, no les puede pasar como el gol que les metió Surinam, todo lo que esté en el área para afuera, sin pensarlo. Hay que evitar faltas que favorezcan centros en el área, estas faltas que vienen diagonales, por allí este equipo hace muchos goles. Cuidado con esas faltas, no cometer faltas infantiles faltando o restando pocos minutos en el juego. Y ¿qué más puedo decir? A ver, que esto también es clave.
no puede haber demasiada salida de los centrales. Yo sé que Morales y Hakim no permiten o no se permiten tener tanta salida porque no son unos tipos muy dúctiles con los pies, pero debe mantenerse así. O sea, no se pueden poner a inventar eso. Mira, yo no estoy tan seguro que Vizcarra o Lampe jugando con los centrales sea una buena idea. No lo veo. Y además no pueden subir demasiado, no pueden jugar como líberos ninguno de los centrales. Tiene que cuidarse mucho Bolivia de eso, porque si los centrales quedan muy adelantados, sí le van a ganar las espaldas. Y no siempre van a poder cerrar a tiempo o apoyar de la manera correcta a los jugadores de Bolivia, porque repito, ellos son muy rápidos para ir al ataque. Me voy a quedar con la frase de que los laterales son muy pasivos y que hay que atacarlos. Me voy a quedar con eso y voy a insistir. Y hay una última recomendación. Si están con visión para pegarle desde afuera, pégale desde afuera Miguelito. Pégale desde afuera Vaca. Pégale desde afuera Nava. Pégale desde afuera. Sin pensarlo. Tienen buen remate todos. Robson, Villamil, todos tienen buen remate. Pégale desde afuera. Que estoy seguro que así pueden surgir unas oportunidades. Y lo último que voy a decir. Si Miguel Terceros quiere, este puede ser uno de sus mejores partidos en la historia de la selección. Este es un equipo, repito lo de los laterales, este es un equipo que los extremos deben buscar driblar, regatear, enganchar y buscar rematar. Si Miguel quiere, Miguel Terceros puede tener el mejor partido de su carrera y puede ser justamente el más importante de Bolivia en los últimos años. Y cuidado, y no uno de los más importantes de su historia. Gracias, como siempre, muchachos, hermanos de Bolivia, por acompañarme con un buen café. Como saben, me hubiera encantado a mí hacer este análisis para que mi Venezuela querida sea la que vaya, evidentemente, al Mundial de Fútbol. No va a poder ser esta vez. Ustedes están disputando el repechaje en esta ocasión y como nos hemos comprometido, hemos dicho que íbamos a acompañar el camino de Bolivia hacia el Mundial y espero que lo puedan consolidar en pro y el beneficio de Conmebol, que las selecciones sudamericanas sientan orgullo por lo que logre Bolivia en esta ocasión y que valga la pena que hayan ido ustedes, porque la próxima pretendemos ir nosotros. Dale con todo Bolivia y ojalá te ganes el derecho a ir al Mundial, que si lo haces te vamos a hacer un documental en homenaje al trabajo realizado por los muchachos de Oscar Villegas. Nos vemos pronto con un buen café. Éxito.